estudio de Parashá Vaikra, estamos en el libro de Bereshit, de Génesis, llegamos al encuentro de Jacob con Esaú. Jacob envía mensajeros a Esaú. ¿Por qué? Porque le tiene miedo, porque Esaú lo quería matar. ¿Por qué? Porque Jacob le sacó la primogenitura. Entonces Jacob se fue a la familia de su padre a buscar esposas. Estuvo 20 años trabajando por las 2 esposas y después 6 años más para pagarle a Labán. Y entonces volvió a la tierra que Dios le había prometido. Cuando llegó el momento crucial de encontrarse con su hermano, vemos 2 emociones muy claras, muy específicas de Jacob. Y es muy importante tener en cuenta, que la Torá no esconde los sucesos simples de la vida de las personas. Tuvo miedo y se angustió. Eso de que todo lo puedo porque alguien me fortalece es una mala interpretación del texto bíblico. Porque si no, entonces no conocemos nuestras propias emociones, que son parte de lo que Dios nos ha creado. Tenemos pensamiento lógico, pensamiento ilógico y emociones. Bueno, la emoción de Jacob fue temor y angustia. Pero ¿cómo puede ser? Dios lo protegió, lo hizo rico, le dio esposa, le dio hijo, le dio ganado, le dio riqueza. Pero cuando llegó el momento de enfrentarse consigo mismo, que era Esaú, temió y tuvo angustia. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jacob? Primero, dividió todo su campamento. Su familia, su ganado, lo dividió. Primera parte. Segunda parte, hizo tefilá. Pero no tendría que haber sido al revés. No, cuando tenés temor y angustia, lo primero que haces es protegerte con lo que podés. Los supersantos existen en otro planeta. En este planeta, cuando viene el momento clave, brota lo que tenemos adentro o lo más guardado. Y por último, envió presentes a Esaú. A ver si lo compramos un poquito. Porque Esaú venía con 400 hombres. Los 400 años que tuvo Israel esclavos de Egipto. Bueno, organizó todo, ya era de noche, dividió a su familia. En aquellos años, los hombres tenían muchas esposas. Como Jacob siempre amó a Raquel más que a Lea, a la primera que puso adelante fue a Lea y a sus hijos. Y a Raquel la puso atrás. Bueno, se fueron todos. Llegó al vado de Yabok y ahí se encontró con Isha Elohim. Traducido, un hombre de Dios. Como les recuerdo, la Torá habla por foto, no por específico. ¿Quién era este que peleó con Jacob? 2 grandes interpretaciones, dos grandes. Un ángel que correspondía a Esaú, entonces lo enfrentó, o un ángel enviado por Hashem directamente. ¿Para qué? Para que Jacob venza su debilidad. Entonces estuvieron contendiendo mucho tiempo. Cuando el ángel vio que no podía vencerlo, se quiere retirar. Y Jacob dice, no, vos no te vas a ir.
Decime tu nombre. Los ángeles no tienen nombre. Los ángeles cumplen una misión. Cumplen la misión y se vuelven a su lugar, a su nivel. Entonces el ángel le dice a Jacob, no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Sha'ar el que va recto a Dios. Además, Israel significa el que vence a los hombres y a los ángeles. Pero como el ángel no quería perder la batalla por completo, le tocó la articulación del muslo a Jacob y lo dislocó. Jacob no podía caminar. Se produce un movimiento en la naturaleza, que es que el sol aparezca muy rápido. El texto dice que el sol salió para él. Es como que todo el universo se pone de acuerdo para que Jacob sea iluminado. Los rayos del sol lo ayudaron a Jacob a desplazarse. Se interpreta que la luz que le apareció a Jacob es la luz del tercer día de la creación, que es la luz del Mesías. Quiere decir que el Mesías, la luz del Mesías, protegió a Jacob y le permitió seguir caminando. Bien, pasado todo esto, finalmente se encuentran Esaú y Jacob. Entonces, de toda la batalla que supuestamente iba a haber, no la hubo. Cuando Esaú lo que Jacob fue, lo abrazó y lo besó. Esto está discutido rabínicamente, hay un montón de interpretaciones. Básicamente, se comenta que Esaú lo quiso matar a Jacob en ese momento y le mordió el cuello. Pero los dientes de Esaú se partieron y entonces no lo pudo matar a Jacob. Esto es lo que dice el Midrash. Bien. Me pregunta Esaú a Jacob, ¿qué es todo esto que me mandaste? Yo tengo mucho, no necesito nada, son todo para vos, tenemos todo. Bueno, está bien. Pero charlando con vamos, ¿para dónde va vos? ¿Para dónde voy yo? Esaú se fue a seguir. Jacob se fue a la tierra que Dios le había prometido, a Sucot. Sucot, Sucá, caballo. Cuando Yeshua nace, el texto dice que nació en una Sucá. ¿Por qué? Porque en el momento que Yeshua nace, que fue el 15 de Tisri, más o menos, entre el 15 y el 22 de 15 de Tisri, el 15 y el 22 de Tisri. Era la festividad de Sukkot. Y como es una fiesta de peregrinaje, estaba lleno de gente y no había lugar para darle, para que estuviera Miriam. Entonces el único lugar que le quedaba era una Sukkah. ¿Por qué? Porque como lo explica este texto, los animales en el campo, del otoño y del invierno, son puestos en Sukkot, en cabañas, para protegerse del frío. Entonces fue ese lugar que se dio a Miriam. Eso del pesebre y todo lo demás, no es bíblico, no es bíblico, para identificarlo, no es bíblico, no es real. Absolutamente no es real. Menos los 3 reyes magos. Menos. La palabra griega ahí es otra. Y es 3 sabios. Lo que sí es cierto es que venían, como dice la creencia occidental, venían de Babilonia.
Claro que hay una gran comunidad en Babilonia, y de ahí vinieron los 3 sabios, que eran místicos, protocabalistas. ¿Y por qué seguían a la estrella Venus? Porque hay una confusión entre la cábala y la astrología. Entonces estaban siguiendo ese movimiento. Bueno, volvamos al tema. Los descendientes de Sab, Amalek, nada más y nada menos que Amalek, con quien Dios tiene guerra hasta la última generación, porque Amalek atacó a Israel por la espalda. Quien ataca por la espalda es hijo de Amalek. La espalda es la retaguardia, por el lugar donde no vemos, no tenemos ojos acá. Y más bien, el que se acrecenta, que ha sido interpretado rabínicamente años antes del Yeshua, como Roma, el Imperio Romano. Les recuerdo que Sab es lo rojo, lo sanguíneo. Justamente los romanos se caracterizaban por dominar a los pueblos salvajes. Bueno, después esta Torah habla sobre Dina, que fue violada y que Leví y Shimón hicieron un plan para vengarse del suceso, mataron a todos los de Shechem. Eso está explicado por el Midrash. No hay explicación de cómo sucedió algo así. Se explica que en realidad lo que pasó es que se enteraron Shimón y Leví que iban a atacar después, los de Shechem iban a atacar a Israel, y entonces los hicieron circuncidar y al tercer día los atacaron y los mataron. Entonces, se trata de explicar lo que no está explicado en la Torah. Ahí Dios le vuelve a decir a Jacob que se le ha cambiado el nombre, que su nombre ya no se va a ser más Jacob, sino que va a ser Israel. Y dice 2 cosas. Que de él, de Israel, no Jacob, de Israel, van a nacer una nación y una comunidad de tribus. Se ha interpretado que la nación es Binyamin, el próximo hijo que va a tener Jacob. Y la comunidad de tribus, Menasé y Efraín, que van a ser parte después de las tribus de Israel. Y ahora me voy a tocar nomás este punto, para mostrarles todas las estructuras que les han metido en la cabeza, lavándoles el cerebro de cosas que no son. Rav Shaul, pésimamente conocido como el apóstol Pablo, el rabino fariseo. En la comunidad de Roma expresa que tiene que haber unión entre Israel y los gentiles, porque había una disputa. ¿Quién manda ahora? Porque los judíos mataron a Cristo y nosotros los cristianos seguimos a Cristo. Entonces, bueno, ¿y quién manda ahora? Romanos capítulo 11 lo expresa. Pero hay un punto que les quiero aclarar. 11:25. Ha acontecido a Israel en el siguiente parte, leo Reina Valera 1960, que nunca es. Ha acontecido a Israel el endurecimiento del pacto. Israel está compuesto por Benjamín y Judá y por las 10 tribus que se perdieron. Hasta que haya entrado la plenitud
de los gentiles. Entonces hay que predicarle a Cristo a toda la humanidad. Y cuando toda la humanidad queda en Cristo, Cristo viene por segunda vez. La única vez que aparece, me lo doy, es cuando Dios le cambia el nombre a Jacob. No está hablando de todos los pueblos de la tierra. Está hablando de la comunidad que iba a nacer después de Jacob. Ni los griegos, ni los romanos, ni los argentinos, ni los paraguayos, ni los bolivianos, ni los chinos, ni nada de todo eso. Está hablando específicamente de las tribus que se perdieron, que son personas que fueron sacadas y llevadas y mezcladas con otros pueblos. Lo que está diciendo Rav Shaul, el apóstol Pablo, es que hay un retorno de las tribus que se perdieron y que esas tribus van a reconocer que Yeshua es el Mesías. No tiene nada que ver con los chinos, ni con los argentinos, ni con los musulmanes, ni tiene nada que ver con todo eso. Está hablando de las tribus israelíes. Y luego de todo eso, todo Israel va a ser salvo. Es decir, la tribu de Judá y la tribu de Israel. Las 10 tribus correspondían a la tribu de Israel. El trabajo de Rav Shaul era universalizar la enseñanza farisea, reconociendo que el Mesías ha venido y que el Mesías es Yeshua. Nunca se olvidó del pueblo. Bueno, ahora bien, todo lo que les dije se relaciona específicamente con Yeshua, pero específicamente con Yeshua. Vamos a analizar en algunos puntos con mucho detalle la última noche de Yeshua con sus discípulos. Después de haber celebrado Pesach, Mateo capítulo 26, después de haber tomado las 4 copas de vino, se fueron al monte de los olivos, a entronar los salmos proféticos. Después de eso, se fueron al monte de Getsemaní. El monte de Getsemaní está más o menos a 1000 metros de la puerta del oro, que era la puerta de entrada principal al templo. O sea que no se escondió, estaba ahí nomás, a 10 cuadras. Consideren que Yeshua era una persona que llevaba mucha gente lo seguía, mucha gente quería verlo, era muy popular, no era uno más. Bueno, entonces, fíjense lo que hizo Yeshua. Lo primero, le dice a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy y oro. Exactamente lo mismo que hizo Jacob. Primero dividió lo que tenía. Ubicó a uno en un lugar y él fue para otro lugar. ¿Y a dónde fue? Fue a orar. Lo mismo que hizo Jacob. Las emociones que tuvo Yeshua en ese momento: se entristeció y se angustió. Igual que las emociones que tuvo Jacob. Entonces, en su tefilá directa con Dios: pasa del Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La copa del juicio. Estamos hablando de Pesach, 4 copas. Y yo voy a pasar por el juicio que tendría que haber pasado esa generación. La va a cargar él, Isaías 53. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. No sea razón así
sino no sea mi voluntad egoísta, sino tu voluntad. ¿Por qué? No estamos hablando del Mesías, del Hijo de Dios, que lo puede todo. Sí, está bien. Pero cuando llega el momento de la muerte, hay una parte de nosotros que quiere seguir viviendo. Bien. Te lo voy a poner de otra manera, de la manera más simple. Te querés suicidar y te quedás al agua, te querés ahogar. Mientras te vas sumergiendo en el agua, el cuerpo, más allá de la voluntad, trata de respirar. ¿Por qué? Porque el primer impulso es salvar la vida. Que yo sabía que iba a pasar todo eso, sabía que eso era parte de su misión como Mashiach Ben Yosef, yo vi por ahí. Pero cuando llegó el momento, obviamente, personas así, mi voluntad me impulsa a querer seguir vivo. Tenía el poder de enfrentar a quien fuera. Tenía que correrse de sí mismo para cumplir con la voluntad divina y entregar su propio cuerpo para que se viviera Isaías 53. Entonces va el padre con sus discípulos y los discípulos están durmiendo. Y ellos le dicen, pero no pueden estar conmigo ni siquiera una hora. Después de pensar, después de haber tomado 4 copitas de vino, estaban todos en otro mundo. No entendía nada de lo que estaba sucediendo. Él dijo, el otro interpretó, ¿qué está diciendo el maestro? Bueno, 3 veces oró esa noche. Significa 3, como está escrito. Es la tefilá de la tefilá de la tefilá. Es lo máximo. Es el superlativo. Quiere decir que Dios escuchó a Yeshua y que Yeshua elevó su oración lo más profundamente posible. Hasta que dijo, no sea mi voluntad, Señor. Y ahí le dijo a sus discípulos, listo, llegó la hora del Hijo del Hombre. Está declarando el Hijo del Hombre que es el Mesías y que en esta circunstancia termina su misión y su vivencia de lo que el Mesías tiene que hacer en su primer venida. Y dice que pensar, ahí vienen los que me vienen a buscar. Judas, cuando lo ve, le da un beso. 2 cosas. Primero, ¿quiénes lo fueron a buscar esa noche? ¿Y por qué Judas le da un beso? Todo lo que estamos hablando tiene un paralelo absoluto entre el encuentro entre Jacob y Esaú. Se está reproduciendo, Jacob va a ser Israel, se está reproduciendo otra vez entre Israel y Esaú. El Mesías pasa a ser Israel. Judas pasa a ser Esaú. ¿Por qué? Muy simple. ¿Cómo lo entregó Judas? No había foto en aquella época y todo lo que tenemos ahora. Con un beso. El beso que Esaú le quiso dar a Jacob para matarlo. No pudo. ¿Quiénes fueron a buscarlo a Yeshua? Bueno, según la religión occidental, los judíos, que son todos muy malos, se lo querían sacar de encima. Claro que si uno investiga un poco más, saca la antipatía y la ignorancia que expresa la religión occidental, resulta
que los que cuidaban el templo no podían tener armas, porque los romanos lo prohibían. Entonces, ¿qué fue? Fue una cohorte romana, entre 600 como máximo y 400 como mínimo. Más un capitán que tenía contacto directo con alguien llamado Pilato. No podían actuar y meter preso a alguien sin que Pilato, gobernador, Judá, lo supiera. Quiere decir que Pilato sabía expresamente lo que iba a pasar esa misma noche, porque estaba en contacto con las autoridades judías del templo de Jerusalén, de la religión de los judíos. A Pilato lo que le interesaba es que había una persona que arrastraba gente y que era pesa, y había mucha gente en Jerusalén, y eso daba lugar a que pudiera haber una revuelta más. Entonces hay que cubrirse la revuelta. ¿Cuál es el problema? Este tipo es el problema, pues hay que eliminarlo. Listo. Mando a la corte romana que lo metan preso. Argentina año 2024, 2025, o sea, las cosas siguen sucediendo. Siguen sucediendo. Bueno, por lo tanto, Don Pilato, que supuestamente se lava las manos, yo no, si no sé, yo me lavo las manos, justamente, bien romano, bien de la religión occidental. Se lo plantea, se lo pone a Pilato como el pobrecito que él no quiere tener ningún problema. Era un sanguinario, mandó a crucificar a 30.000 judíos mientras él estuvo gobernando en Judá. No fue solamente Yeshua que fue sacrificado, hubieron 30.000 más. Era sanguinario. ¿Qué es lo que quería Pilato? No quería tener problemas, quería los impuestos, porque de esa manera iba a presentar en Roma su buen trabajo del dominio de esa zona. Yeshua, que es Israel ahora, tiene que aceptar que Edom esté sobre él. Edom, los romanos. Más bien, los romanos. Y no solamente tiene que presenciar eso, sino que después los romanos son los que crean la religión del occidente. Que no solamente lo mataron, sino que además robaron el concepto de Mesías y generaron un semidios en la tierra. Cambiarlo por 2000 años. Recién ahora, que Roma está en decadencia absoluta y que Israel ha vuelto a su tierra 2000 años después, es que empiezan a aparecer distintos conceptos nuevos sobre la imagen de Yeshua como, en principio, un gran rabino. Y esperemos que en poco tiempo como el Mesías. Ahora bien, el punto. Yeshua vivió como Mashiach 26, porque hay dos posiciones respecto al Mesías. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien para ser el Mesías? Tiene que hacer esto. Básicamente, Mashiach vino a ser Mashiach, el Mesías, hijo de José. José, lo vamos a ver más adelante, fue aquel que fue rechazado por sus hermanos, lo mandaron a Egipto como esclavo, fue vendido como esclavo a Egipto, y de ahí terminó siendo la salvación para su familia, porque después Dios mandó hambre y los hizo bajar de Israel a Egipto para sobrevivir. Después, cuando se vuelve a encontrar con sus hermanos, le dice: no se hagan problemas, muchachos,
Ustedes no planearon nada, yo planeo todo porque yo soy una salvación para ustedes. Es decir, de solucionar el problema de la falta de alimento. Y yo ha sido rechazado por el pueblo judío durante 2000 años. Y ahora se está produciendo muy lentamente el retorno del pueblo judío a la imagen de Yeshua. La segunda parte es Mashiach ben David, el Mesías hijo de David, que se va a producir cuando el pueblo de Israel, que está esparcido por todo el mundo, vaya retornando al Mesías, que es la puerta de entrada al reino de los cielos. Así que nosotros somos privilegiados de poder entender esta realidad. Bueno, en la medida que el pueblo judío siga retornando a Yeshua, van a haber muchas más personas como ustedes que van a tratar de buscar e entender la escritura con ojos judíos. Y entonces van a poder incorporarse, como ustedes, al pueblo de Israel. Ya el que va recto a Dios. Y va a traer eso, una crisis mucho más profunda a todo el occidente. Se van a dar cuenta en el occidente de los errores que cometieron al cambiar la escritura y a interpretar de una manera pagana las mismas escrituras. Bien. Pasamos todo esto a nuestra vida diaria. El encuentro entre Esaú, Jacob y Esaú. Cuando te viene una situación complicada de la vida, muy complicada, entre comillas, no te mando un ángel para que lo encuentres y tengas una batalla. Es el ángel enfrentar la propia debilidad. Si logras vencer tu debilidad, entonces la situación se aclara. Por supuesto, con sabiduría y con inteligencia, e inteligencia, se pueden tener las herramientas necesarias para vencer. Yo no puedo, yo no tengo, es muy difícil, ¿por qué siempre me pasa a mí? El problema se hace más grande cuando estás débil. No es porque no tengas las herramientas, las tenés todas, pero no las ves, porque estás ciego de una parte de vos mismo. Entonces Dios te manda justamente el punto negro que tenés para que lo trabajes y lo superes. Por supuesto, como Yeshua dijo, va a salir esta copa, pero no salió en mi caso, en la tuya. Lo primero es aceptar la situación. Que hay una voluntad superior a lo que uno quiere, espera o le gustaría. Dios te pone en la situación. La situación te llegó. No tiene que ver con el pecado, con esto, con el otro. No. Tienes que superar. Entonces Dios te pone entre la espada y la pared. Para que tu alma encuentre herramientas que las tenés guardadas, las saques y las uses. Y las aprendas. Tres elementos. Los
la misericordia divina. Islam, que es la justicia divina. Derecha, izquierda. El centro, Jacob, que es la tefilá. O sea, la misericordia para amar y perdonar. Porque si no perdonas lo que te hacen, nunca lo vas a poder superar. No que es bueno o que es malo, sino no devolver palo por palo. Segundo, la justicia. Buscar una solución equilibrada. No todo lo que te conviene, sino lo que debería hacer. Y a veces lo que deba hacer implica perder un poco. Quizás le mandó Jacob me mandó regalos de sapo. Porque un poquito, a ver si lo compraba, a ver si podía obtener algo. Y por último, la tefilá, que es el diálogo directo con Dios. Como el diálogo directo que tuvo Jacob con Dios y el diálogo directo que tuvo Yeshua con Dios. Diciendo las cosas tal cual las sentimos y aceptando en la voluntad por sobre nosotros. Y de esa manera podemos solucionar cualquier situación. La situación nunca se soluciona por la misma situación que te venga, sino por el aprendizaje que has hecho. Una vez que aprendiste, los caminos se abren solos, las respuestas llegan, las fuerzas empiezan a conducirte a un mejor pasado. Como siempre les digo, estamos en este mundo para aprender sabiduría. Sabiduría que nos lleve a unirnos con la fuente divina. La fuente divina es paz, amor y abundancia. La abundancia no siempre tiene que ver con lo material, no siempre tiene que ver con la vida, tiene que ver con la vida interna, la vida del alma. Cuando tu alma tiene vida, te conectas con la vida y te das cuenta que hay muchas capas y muchas almas tratando de alcanzar lo que estás alcanzando, que tratan de agarrarte de todos lados. Bueno, aunque vete firme, vas a poder construir el lugar apropiado para que Dios more en ti. Cierro con lo siguiente. La historia de Jacob continúa la semana que viene, la parasha que continúa y la otra parasha que continúa. Quiere decir eso que Dios le cambió el nombre a Jacob, ahora sos Israel, y le dio corona, y esto, y lo otro, eso. Quiere decir que solucionás un problema, llegaste a una solución, y al tiempito te viene otro. Es porque tenemos que seguir aprendiendo para seguir ascendiendo. La felicidad no es la obtención de todas las cosas, es la seguridad de que todo sirve para ti. Muy bien.